Hey, bien, en esta ocasión practicaremos con un tema del cual he estado pensando mucho en el transcurso de este par de días. Ese tema es el de el lujo, ¿sabes? El lujo mediante la expresión de artículos o comportamientos o conocimiento hacia los demás, ¿entiendes? Esa es la expresión en general. Le platicaba a los chicos ayer en una junta HIT, hablábamos sobre el tema de qué es lo que expresa nuestro actuar. No vamos a hablar de los artículos como tal físicos, sino algo tan simple como la manera en la que te portas, la manera en la que actúas. Platicábamos sobre un tema. Ese tema era del acomodo de unos productos. Eran unas sopas buldak, un tipo de ramen que tenemos allí en Casa del Este. Entonces yo me había enojado mucho porque no era la primera vez que yo notaba que alguien hacía eso. Era ya varias veces, varias ocasiones en donde notaba que alguien no tenía el tiempo suficiente como para acomodar de manera elocuente una serie de sopas. Y cuando yo pasé en el apartado de mueble donde estaba ese detalle, vi un montón de sopas metidas al chingadazo. Si la caja trae 12, estaban ahí las 12 en un lugar donde solo caben 6, donde solo deben de ir 6. Entonces detuve todo lo que estaba haciendo y ya tras varias ocasiones, tras varios actos repetidos de esta misma conducta, mandé un mensaje. El punto está en que en la junta hablamos sobre qué clase de persona, les pregunté, qué clase de persona ustedes creen que haría un acto como este. Un acto como este donde se ve que no tienen tiempo, que no tienen organización, que en su mente es nulo el concepto de elocuencia, de acomodo, de orden. Y me empezaron a describir, yo les ayudé también. ¿Cómo creen ustedes que está su uniforme? ¿Está planchado? No. ¿Cómo creen que huele? ¿Huele bien? No, no huele mal, pero no huele fantástico. ¿Cómo creen ustedes que es su apariencia física? ¿Creen que está rasurado, que está bien cortado su cabello? ¿Creen que proyecta autoridad? No, claro que no. Y así seguimos. Llegamos a la conclusión de que el culpable era tal persona. Pero me es prohibido en un acto personal, de moral, señalar de manera directa, señalar, decir nombres. Entonces, yo los invité, realmente los invité mucho a no ser como esta persona. ¿Por qué? Porque una persona que expresa que no tiene tiempo, que expresa que está apresurado, que tiene muchas cosas que hacer, que ahorita no puede, que mejor después, es una persona que no va a la carga, sino es una persona que todo lo demás alrededor de sí mismo está a la carga excepto él. Y que él no es nada más que una víctima de la irresponsabilidad de no haber organizado bien sus tiempos. Yo pensaba, ¿sabes? Tanto ahorita de conectar estas dos ideas de lujo. Evidentemente esa persona no se veía lujosa. Si nos ponemos a responder las preguntas, no es una persona lujosa, no. Es una persona
que vive al día, que está corriendo de aquí para allá, que no tiene tiempo ni siquiera para arreglarse, ¿saben? Ese tipo de persona es. Evidentemente no es una persona lujosa. Apunté aquí y sabes, es más, te voy a traer algo. Pausa. Bien, mira, aquí te tengo un libro. Es un libro sobre el arte maya. Es maravilloso porque es un ejemplo eximio de todo lo que ellos construyeron, ¿sabes? Ellos tuvieron un sentido de la belleza muy desarrollado y elaboraron productos, elaboraron artefactos, vasijas, estatuillas que a mí se me hacen preciosas. No solamente por cómo se ven, sino también por lo que representan. Voy a buscar una que es una de mis favoritas y te la voy a mostrar porque allí expone expone eso a lo que estoy ahorita haciendo alusión, ¿sabes? Mira. ¿Qué era? Era una mujer, quizás no te diste cuenta, era una mujer con aretes gigantescos, con un corte de cabello precioso, tenía brazaletes, tenía collares, tenía tatuajes, tenía deformaciones en su boca, tenía incluso algo muy chingón que yo amo, tenía incluso un libro en la parte entre su palma, en la palma de su mano y su rodilla. Estaba de hecho en la posición en la que yo estoy. Y aquí tenías de cuenta unos libros. No, no, no. Qué chingón. Evidentemente esa persona era de la nobleza. Era una persona que tenía conocimientos, que tenía pertenencias, que tenía sabiduría, tenía habilidades especiales, tenía un estatus. Y si te das cuenta, estoy seguro de que esa persona era muy ilustre, muy conspicua. Estaba en otro nivel que probablemente la mayoría de su estirpe en aquel entonces. Estoy seguro de que no todos tenían la posibilidad de tener grandes aretes de jade, alhajas, collares, brazaletes, libros, conocimientos. Estoy seguro de que no todos, al igual que al día de hoy, tienen acceso a esos privilegios. ¿Y qué es lo que comunica? Estoy seguro de que no comunica lo mismo que el trabajo de esta persona con respecto a las sopas en el pasillo de las sopas, todas mal acomodadas, refleja. Es algo totalmente distinto, es algo que está en el otro extremo. Es una persona que estoy seguro de que no se la iba por la vida a las carreras. Una persona que tenía el tiempo para dedicarse a estudiar, a investigar con respecto a lo que
le gustaba, a lo que le apasionaba, que era una persona conocedora de los aretes, de los collares, de los materiales preciosos, del comercio con respecto a esos materiales preciosos, de dónde se mueven, de dónde hay, de dónde no hay, en qué lugar valen más, en qué lugar valen menos, el valor de esos artículos. Estoy muy seguro de que esa persona en aquel entonces, la modelo a la que usaron para reflejar esa estatuilla en este libro, estoy seguro de que conocía muchas cosas, muchas cosas, que quizás la mayoría de la gente en aquel tiempo no estaba familiarizada. Les dije en la junta Kit que quizás no les dije, ¿sabes? Porque estaba algo insolado. Necesitaba un suero en aquel entonces. Pero me hubiese gustado mucho tratar de cimentar un poco más la idea, y de la mano de la invitación a no ser como esta persona, también extenuarles la idea de que no tienen que ir al jale con alhajas, con brazaletes, con coronas, con maquillaje estrafalario, no. Que, ¿sabes? El lujo no siempre es estrafalario, no siempre es extravagante. Hay lujo silencioso. La manera en la que hablas, las cosas que te apasionan, qué tan experto eres en algún tema en particular, si tienes alguna pasión, cómo piensas, cómo te organizas, cómo reaccionas ante los problemas, qué es lo que comes, cómo lo comes. Eso es lo que todos sí tenemos al alcance. Y sin embargo ahí también pecamos, porque ahí es donde también, a pesar de ser un área de oportunidad, la usamos como otra área de carencia a la hora de exponernos a nosotros mismos. Invitándolos a no ser como esa persona, traté de darles a entender que algo tan simple como el tiempo, como reflejar el nivel de organización que tienes tú con respecto a tus tiempos, a lo que haces, cuándo lo haces, por qué lo haces, es quizás la forma más infravalorada del lujo, ¿entiendes? No demostrar que lo demás, que todos los pendientes que están allá afuera, que todas las cosas, que todos los juegos que están allá afuera están a la carga. No. Es dar a entender que tú tienes la carga, tú eres la carga, tú estás al mando. ¿Y cómo demostrándolo? Dándole a todo su debido tiempo, su debido momento. No dejarse presionar. Eso es algo que me puse a pensar, ¿sabes? Con respecto a los lujos de hoy en día. Porque hay una misconcepción, ¿sabes? De ello. Y por ello hay mucha gente allá afuera con un montón de aretes, con un montón de alhajas, con un montón de maquillaje, creyendo que entre más cosas uno cargue, entre más cosas uno posea, más lujoso va a ser. Pero yo he visto esa clase de ejemplos en el transporte público, para acabarle la moral del transporte público, y lo último, lo menos que proyecta es lujo. Lo que proyecta es manías enfermizas,
son desbalances. Eso es lo que ante mis ojos proyecta. Porque, ¿para qué rayos querrías tantos aretes colgando de tu oreja? O tantas cadenas en tu muñeca. ¿Para qué? Se me hace demasiado. Ahí hubo una misconcepción de lo que es el lujo, de lo que es el verdadero lujo. En cambio, y tú has visto, yo he visto también. Yo ahora que me he apasionado un poco por los relojes, he visto ahí donde trabajo muchas personas que van y me fijo mucho en el reloj, en qué tipo de movimiento tiene. Son muy pocos los que tienen un movimiento automático. He encontrado solamente 2 en el transcurso de estas 2 semanas. Y me sorprendo porque yo veo, ok, reloj automático. ¿Qué clase de persona lo tiene puesto? Tiene puesto ese reloj automático. Y hay una constante, ¿sabes? Son personas que o han vivido mucho tiempo o, vamos a decirlo así, o se ve que tiene dinero. Y el dinero estoy seguro de que viene con el conocimiento. No puedes tener dinero si no tienes conocimiento. Y es solamente una afirmación de lo que te estoy diciendo. Corroboro viendo en un aspecto tan simple como el tipo de reloj, en el tipo de persona, que en realidad son las mismas personas que en aquel momento de la historia leían libros, escribían, comerciaban con el extranjero. Son las mismas, solo que adecuadas a la temporalidad de hoy. Gentes que en un pasado trabajaron, hicieron las cosas bien y hoy en día tienen ahí en su muñeca el fruto de sus esfuerzos. Pero vuelvo a lo mismo, no tienes que tener alhajas, relojes caros. No tienes que tener bienes importados, no tienes que tener que comer todos los días salmón ahumado, caviar, no, no tienes que hacerlo. Basta con trabajar con lo que sí tenemos. Y en este caso, el bien propio, ¿sabes? Nuestro cuerpo, nuestro intelecto, nutrirnos de lo correcto, hacer las cosas bien, ¿ah? Ejercitar ese músculo de los valores. Como te dije, es el lujo más infravalorado que yo conozco. Los valores, la manera en la que tú hablas, qué es lo que tu mente refleja de ti, qué es lo que tu mente, mediante tu cuerpo, mediante tus acciones, refleja de ti. Esa es la forma más infravalorada de lujo que uno puede tener. ¿Entiendes? Sin embargo, es una gran forma, porque todo nace de aquí, ¿sabes? ¿De qué te sirve tener un chingo de alhajas, un chingo de collares, un chingo de brazaletes? ¿Ah? Si lo que tienes aquí no va acorde a eso, no refleja lo que en realidad podría llegar a reflejar esa cantidad de dinero hecha en alhajas, en accesorios. Es como si le pusieras a un burro un disfraz de rey, ¿entiendes? No. Esa fue la idea que yo tuve a lo largo de este par de días con respecto al lujo, cómo entrelazar el lujo cómo entrelazamos el lujo con la forma en la que trabajamos, con lo que hacemos nosotros, con lo que nuestras acciones reflejan todos los días. Ese debería ser el título de esto. La relación entre el lujo y lo que haces tú todos los días y lo que dice de ti tu trabajo. Está muy interesante. Bueno, espero que
hayamos entendido esto. No suelo hacerlo, ¿sabes? No suelo darme el tiempo para explicar, para dar toda esta exégesis con respecto a algún tema de manera oral, de manera... Sí, de manera oral, porque escrita sí la hago, pero practicando con la voz se me hace algo muy innovador, ¿sabes? Y se siente bien, porque, como te digo, no es algo que yo suelo hacer, pero como con la lengua maya, como con la zoología, como con la botánica, como con conocimientos como los que inmiscuyen al té o a el arte. Estoy seguro que con la práctica nos vamos a volver un poco más, cada día un poco más expertos. Gracias por ver este video y bienvenidas sean todas las retroalimentaciones. Bye. Ten una exitosa tarde.